Como cada domingo hablamos de economía y lo hacemos con el redactor jefe de esta sección de Voz Populi, con Juan Delgado. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Juan, como cada domingo, recuperamos más bien esta sección después del puente que disfrutamos y ahora nos metemos en plena vorágine con la campaña electoral que está ya a la vuelta de la esquina. Y quien dice campaña electoral dice sacar pecho por la gestión, por los datos en el caso del gobierno y también criticar más todavía si cabe en el caso de la oposición. Y precisamente de datos tenemos que hablar, de los que ha sacado pecho el gobierno, los datos del paro, el mejor mes de abril según el Ejecutivo, con 20,6 millones de cotizantes y la mejor cifra de parados en los últimos 15 años. Efectivamente, es una magnífica noticia. En este caso, bueno, pues el gobierno es verdad que tiene ahí una medalla para lucir, ¿no? Porque es una gran noticia para el gobierno y para el resto de los españoles, ¿no? Lo malo, luego el grave hubiera sido, bueno, pues que el mercado laboral no estuviera tirando. Lo que está ocurriendo es totalmente lo contrario, que pese a la crisis monumental de inflación que hemos vivido y que en parte seguimos viviendo, el empleo está aguantando. Ahora, como siempre hacemos en este programa, hay que ver la letra pequeña, las cifras más o menos ocultas, ¿no? Las que el gobierno no vende ni cuenta, y esas tienen que ver básicamente con la composición de ese aumento del empleo, ¿no? Del incremento de la afiliación. Lo hemos contado aquí en Voz Populi esta misma semana. Prácticamente la mitad de los contratos que se han generado a lo largo del mes de abril eran fijos discontinuos, hasta el punto de que, bueno, hay casi ya prácticamente 1 millón de personas empleadas con este tipo de contratos. Lo que hacen estos contratos es de alguna manera enjuagar, ocultar la precariedad en el empleo, ya que al final pues un contrato fijo discontinuo no deja de ser pues un poco el contrato temporal de siempre, etiquetado de una manera con la etiqueta de fijo, pero al final son contratos precarios de temporada, de sector servicios, hostelería, comercio, etcétera, que lo que llevan aparejado es una inseguridad importante y sobre todo un sueldo muy pequeño, que es el que impide, bueno, pues que mucha gente, cada vez sean más los españoles que no llegan a fin de mes, ¿no? Lo que estás apuntando son sueldos muchas veces precarios, contratos que vemos que no son como lo que podíamos recordar igual de anteriores generaciones y sobre todo también esos fijos discontinuos, etcétera. Son muchos ingredientes en la balanza a los que si le sumamos también el factor de la inflación, empezamos a ver cómo no basta con tener un empleo para poder llegar a fin de mes, sino que hay que tener un buen empleo y también capacidad de ahorro. Eso, precisamente, de eso estás escribiendo tú este fin de semana en tu artículo, estás escribiendo las dificultades que tienen cada vez más los españoles para poder contraer un crédito, por ejemplo, para acceder a una vivienda. Sí, efectivamente, yo creo que la crisis lo que nos ha dejado es una especie de España dividida, de dos Españas. Por un lado está la gente pues que ha mantenido un sueldo más o menos decente y que, aunque se lo hayan subido poco, puede mantener el nivel de consumo, pero luego está pues otra parte muy importante de la sociedad, que es la que tiene salarios y contratos más precarios, que son los que, bueno, básicamente se han fundido el ahorro y no llegan a fin de mes. Esta misma semana hemos conocido unos datos muy interesantes que ha proporcionado el Banco de España, que vienen a decir que mientras que la concesión de hipotecas se está desplomando por culpa de la subida de tipos, se mantiene a un ritmo bastante potente el crecimiento de la contratación de créditos al consumo. Esta estadística hay que cruzarla con otra, que es la de la tasa de ahorro de los hogares, que lo que refleja es una caída en picado del ahorro de muchas familias. Es decir, al cruzar una estadística con otra, la conclusión es evidente. Hay muchas familias, muchos hogares que para mantener el nivel de consumo, al haberse fundido el dinero que tenían guardado bajo el colchón, no les queda más remedio que acudir a, bueno, pues a las tarjetas revolving, tarjetas de crédito o cualquier otro producto de crédito al consumo para poder seguir manteniendo, bueno, pues ese nivel de vida, ¿no? Fíjate, el ahorro en las familias, que era precisamente, pues digamos, uno de los baluartes, digamos, económicos de los que hablábamos en los meses posteriores a lo peor de la pandemia, ¿no? Ese ahorro que había crecido y ahora, tú lo decías, ahora las familias pues se lo han fundido en buena parte debido a la inflación. Y también hablabas de los tipos. Hemos visto de nuevo como el Banco Central Europeo en los últimos días ha vuelto a adoptar esa decisión de subida de tipos, aunque esta vez más moderada, del 0,25%, pero ya está en el 3,75%, que son unos tipos que no veíamos desde hace muchísimo tiempo y que también nos habla mucho de cómo se ha encarecido pues el precio del dinero y hace que también sea un factor que haga que sea todavía más complicado, ya no el acceso a la vivienda, sino el pagar la hipoteca para aquellos que la tienen. Evidentemente la hipoteca es el principal gasto fijo que tiene cualquier familia en España, teniendo en cuenta que es un país donde abunda la propiedad, ¿no? de viviendas. El problema de la subida de interés es sobre todo que se ha producido en un corto espacio de tiempo, demasiado corto. Hay que recordar que, bueno, pues en junio del año pasado los tipos eran, bueno, prácticamente inexistentes en Europa y ahora están al 3,75, bordeando ya el 4%,
4%, tras haber registrado 7 subidas consecutivas. Las entidades bancarias lo han recordado, bueno, más de una vez últimamente, de que, bueno, claro, ha insistido en que todavía no ha aflorado el impacto real que van a tener en las hipotecas, en la factura hipotecaria de cada familia, esta subida de tipos. Para que, bueno, a hacernos una idea, al acabar en diciembre de 2022, prácticamente se habían renegociado en torno a un 30% de las hipotecas, es decir, que un tercio de las familias aproximadamente ya habían notado en la mensualidad de su factura, bueno, pues ese impacto de la subida de tipos. Es decir, queda todavía un 70% de las hipotecas, de las 5 millones de hipotecas que hay en España, que tanto en el primer trimestre de este año como en los siguientes meses, de aquí al verano, sobre todo de aquí a julio-agosto, van a ir notando cómo se encarece drásticamente su factura hipotecaria. Esto, recordemos, unido a una crisis de inflación que ha hecho que, bueno, que otro gasto importante para el presupuesto familiar, que es la cesta de la compra, siga todavía por las nubes. Claro, porque cuando hablamos del encarecimiento de las hipotecas, en muchos casos hablamos de cientos de euros de más al mes, que evidentemente con algunos de los salarios, o la mayoría de los salarios que perciben pues, los españoles medios, no les da sencillamente para llegar a fin de mes, sencillamente se ha convertido en algo inasumible. Y yo no sé si estas subidas, la inflación, la subida de las hipotecas, si lo va a poder paliar de alguna manera esa propuesta que ya está pues rematándose la negociación. Estamos pendientes este lunes de la reunión entre sindicatos y patronal, ya reunión oficial, para rematar la propuesta de subida salarial de un 4% para este 2023 y un 3% para los 2 años siguientes, es decir, un 10% de aquí a 3 años. Bueno, lo que es evidente es que los salarios tenían que subir y es una muy buena noticia en este caso, al igual que la creación de empleo, es una muy buena noticia para todos los españoles, que los sueldos empiecen a subir a un ritmo más o menos, bueno, pues prudente y digno. Ahora bien, está claro que el poder adquisitivo que se ha perdido desde que arrancó la crisis de inflación, paralelamente con el inicio de la guerra, ese poder adquisitivo no se va a recuperar. Mientras tanto, bueno, la factura de la luz, la factura de los alimentos y por supuesto la hipotecaria sigue subiendo. Ahora, lo que es cierto es indudable que yo creo que ahí tanto empresarios como sindicatos han hecho un ejercicio importante de prudencia durante los últimos meses y los dos tienen mérito también para colgarse esa medalla. En este caso, bueno, para los empresarios es positivo, ya que van a lograr que la subida de los salarios sea de manera progresiva, es decir, que se produzca, como tú has comentado, pues un 4% más un 3 y un 3 de aquí a 2025, y luego los sindicatos, pues es cierto que también van a poder lucir, van a poder dar la imagen de que han sido responsables, porque, bueno, pese a los mensajes tan críticos que lanzan en las manifestaciones contra los empresarios, es cierto que han retenido y han contenido mucho sus demandas de subida de sueldos en los últimos meses. Algo muy importante, ya que, como venía recordando, bueno, pues en muchas ocasiones, por ejemplo, el Banco de España, era muy peligroso que las demandas salariales de los sindicatos hubieran ido paralelas a las de la inflación, porque eso, bueno, pues al final produce lo que se llama un efecto de segunda ronda, que es lo que, bueno, pues salarios mucho más altos o desmedidos generan mucha más inflación todavía. Y a raíz de esto os dejo la última pregunta, que es un poco la pregunta del millón. Me has hablado de posturas, digamos, razonables, todo lo que sea un pacto pues siempre suena bien, pero también es verdad que no va a ser suficiente para paliar pues todos los aumentos de los costes de la vida que hemos tenido en estos últimos meses. La pregunta es, en este año electoral, más allá del 28M, de cara a las elecciones generales, creo que era el último programa, me hablabas de posibles movilizaciones de los agricultores, que lo están también pasando fatal. ¿Tú crees que este acuerdo sobre rentas, si se acaba de producir este lunes, va a ser suficiente para frenar cualquier tipo de movilización en ese sentido y de ver a los sindicatos o marchar en la calle? Yo creo que va a ser suficiente por la parte de los dos grandes sindicatos. Lo que se garantiza al gobierno es bueno, pues más o menos la paz social de aquí a las elecciones generales de diciembre, pero claro, no olvidemos que la parte de los agricultores es ahí una especie de, bueno, pues un grupúsculo distinto que no está englobado dentro del control de los grandes sindicatos, de comisiones UGT, que van por su cuenta y que si no obtienen bueno, para empezar, si no empieza a llover, el problema de la sequía va a seguir, ¿no?, castigando las cuentas de los agricultores y los ganaderos, y está en sus manos, ya que no dependen de ningún sindicato, sacar a la calle los tractores. Es decir, esa amenaza, salvo que el gobierno en las próximas semanas, bueno, pues se saque algún tipo de ayuda, esa amenaza sigue latente y evidentemente le haría mucho daño electoral al Ejecutivo de Sánchez.
Pues Juan Delgado, redactor jefe de Economía, me da que vamos a seguir hablando de asuntos que van a tener su peso también en las elecciones, tanto ahora en mayo como en las generales, así que aquí te esperamos como siempre. Muchísimas gracias. Encantado, gracias. Y ya lo saben, si quieren leer pues la columna dominical de nuestro compañero Juan o cualquier artículo de nuestro periódico, está todo disponible en nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.